Leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asomó y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Señor mi Dios, gracias. Qué lindo, Señor. Tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Tú eres el Dios que hace aquello que pareciera imposible, se haga posible, Señor. Y a ti acudimos en esta noche, Padre mío, para poder preparar nuestros corazones. Si hemos traído un imposible en esta noche, lo entregamos en tus manos, Señor. No lo queremos. Lo que queremos es que nuestra fe se fortalezca. Lo que queremos, Señor, es creer en ti con toda confianza y seguridad de que usted pueda obrar de una manera sobrenatural. Ruego, mi Dios, por los que nos están siguiendo en esta noche. Ruego, mi Dios, por aquella que está pasando un momento difícil, o quizás nosotros mismos, Padre mío, Señor. Y te ruego, Padre Celestial, en esta noche, que la palabra de Dios no vuelva vacía, que la palabra de Dios pueda hacer conforme a tus planes y propósitos que son eternos, lo que tú quieres, Señor. Si tú quieres sanar, mi Dios sana. Si tú quieres hacer un milagro en esta noche, Dios mío, haz un milagro. Si tú quieres, Señor, acrecentar nuestra fe y nuestra confianza en ti, mi Dios, aleluya, hazlo, Señor. Si tú quieres sanar las heridas, Señor amado, no solamente las heridas físicas, también las heridas emocionales, Señor amado, Dios mío, en el alma, sánalo, Señor. Tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de portentos, tú eres un Dios de maravilla. Y tu palabra, mi Dios, dice que para ti nada es imposible, Señor amado. Y nosotros nos apropiamos de todas las promesas, Señor, mediante las cuales tú, Señor amado, nos dice que para ti nada es imposible, Señor. Y yo te agradezco de todo corazón en esta noche por cada uno de mis hermanas y hermanos y por los que nos están siguiendo en el nombre de Jesús. Y aún por los que verán, Señor amado, después el mensaje de Dios, Señor. Usted obre, te lo pido en el nombre de Jesús. Usted, mi Dios, ministre, te lo pido en el nombre de Jesús. Usted, mi Dios, Señor amado, aleluya, fortalezca la fe de cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, Padre Celestial. Recibe toda la gloria y toda la honra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Porque nada es imposible para Dios. Lo leí hace un instante en un texto bíblico. Porque nada es imposible para Dios. Y en el contexto en el cual nosotros hemos leído la escritura, había una persona que tenía un problema con demonio. Un espíritu inmundo había tomado control de su cuerpo, de su mente, de su alma. Y este padre aconcojado, atribulado, se acercó a Jesús. Y hay algo muy importante que le dijo: ayúdame, ayúdanos, Señor. Y Jesús le dijo en el verso 23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hay algo muy importante que yo quisiera leer en cuanto a esta realidad, a esta verdad, a estas promesas que vamos a ver en el desarrollo del tema. Y es que es Jesús, es que es Dios
quien hace posible lo que muchas veces podamos nosotros pensar que es imposible. Imposible que mi familia se pueda no convertir a Cristo. O imposible que ese amigo mío que es adicto, que está en droga, que está en alcohol, que está en la delincuencia pueda cambiar. Imposible. La Biblia dice que para Dios nada es imposible y punto. Y nosotros tenemos que aprender a agarrarnos de la palabra, a apropiarnos de la palabra y creer que Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Porque cuando Dios dice, porque para mí nada es imposible, aleluya, está hablando de lo sobrenatural, de lo que Dios puede hacer en el ámbito de lo sobrenatural. Y hay muchas cosas que Dios hace en el ámbito de lo sobrenatural. ¿Amén o no hay amén? Ahora, ¿qué es saber que nada es imposible? 3 cosas. Primero, es una verdad. En segundo lugar, es una promesa. Y en tercer lugar, es una realidad. En la Biblia vamos a encontrar muchos casos. En la mañana hablaba de Abraham, pero no voy a hablar de Abraham esta noche. Hoy día voy a hablar de dos casos muy conocidos en la Biblia. Vamos al libro de Mateo capítulo 9. Y vamos a ver el primer caso. Bendito sea el Señor. Abraham tuvo una mujer estéril. Dios lo llamó a los 75 años. Y a los 75 años recibió una promesa de ser padre de multitudes. Pero tenía 99 años y no tenía prole, no tenía hijo. Y nuevamente Dios apareció para recordarle que había una promesa. Tú tendrás hijo. Sara no creyó. Abraham menos. Pero gloria al Señor, que Dios no sabe hacer las cosas a medias, lo hizo completo. Si yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Bendito sea el Señor. Amén. Y gloria a Dios, como resultado de eso, fue y nació Isaac. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Vamos al capítulo 9 de Mateo. Y vamos a leer del versículo 18 hasta el versículo 25. Y dentro de esta lectura vamos a extraer la historia de una mujer desesperada, atribulada, gloria sea al Señor, que tenía un grande problema. Verso 18 dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús, se le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviendo y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo que los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, y les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Para poder entender un poquito y poder profundizar un poco en la historia, por ejemplo, de esta mujer, yo quiero mencionar un símil, un evangelio sinóptico, que es Lucas capítulo 8, acerca de la mujer. Porque de lo que quiero resaltar es de la mujer. Para poder entender la condición de esta mujer y qué es lo que Dios hubo de hacer cuando vio su corazón, porque esta mujer creyó. Y ahora voy a explicar por qué. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Vamos a leer de manera antifonal. Dice así. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer tenía un imposible y era el tipo de enfermedad que podemos compararlo con un cáncer, por ejemplo. O podemos compararlo, ¿no?, con un SIDA.
O podemos compararla, ¿no?, que con una fibrosis pulmonar terminal en la última etapa. O podemos compararlo con la leucemia o con la cirrosis, ¿no?, que son enfermedades incurables para la ciencia médica, pero no, apaguen ese celular, por favor, apáguenlo, ¿no? Pero no para la ciencia médica. ¿Me están escuchando? Hay cosas así que son imposibles, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha declarado, Él lo ha decretado en su palabra, que para Él nada es imposible. Alabado sea el Señor. Y veamos el contexto de esta mujer. Versículo 43 dice, una mujer que padecía de flujo de hacía 12 años. Óigame, póngase a pensar, una mujer que durante 12 años derramaba sangre. Esa era una menstruación crónica, todo el tiempo, en todo momento, derramaba sangre. Esa era su enfermedad de flujo de sangre. Y esta mujer, desesperada, agobiada, angustiada, atribulada, había ido a todos los médicos. Y dice la Biblia, ¿no?, que ningún médico había gastado todo y que ningún médico había podido dar con la sanidad. Para que usted tenga una idea. Pero de pronto se encontró con Jesús. De seguro escuchó hablar de Jesús, del Señor Jesucristo que sanaba a los leprosos. Óigame, la lepra es una enfermedad incurable. Por eso hay muchos campamentos de leprosos que están en los lugares más apartados. Porque es una enfermedad incurable. Y de seguro esta mujer escuchó, ¿no?, que Dios andaba sanando leprosos. Que andaba liberando endemoniados, como leíamos hace un instante. Personas endemoniadas. Y vamos a ver un caso más terrible todavía. Pero Dios, donde iba, operaba milagros. Y de seguro que esta mujer que tenía un imposible, su realidad era un imposible. Había todos los médicos, a los mejores médicos, había gastado todo su dinero. Era una mujer arruinada financieramente. Nada había podido traer solución hasta que encontró al Señor de los milagros. No al religioso, no al verdadero Señor de los milagros, al que hace los verdaderos milagros de Dios. Aleluya. Pero hay algo importante. Dice que esta mujer sigilosamente se acercó a Jesús. Y dice que en su mente y en su corazón, dijo, si solamente tocare su manto, seré sanada. ¿Cuánta fe había en esta mujer? Y Dios está buscando hombres y mujeres que tengan esa calidad de fe, que puedan creer que realmente Dios puede operar milagros en sus vidas. Cosas extraordinarias. Un milagro es una obra extraordinaria. Y cuando hablo de milagros, no solamente me refiero a milagros físicos, porque Dios te hace milagros de todo índole, Pero gloria sea al Señor. Esta mujer se acercó, esta mujer creyó y recibió su milagro. Para la ciencia médica era imposible que ella fuera sanada, pero no para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible, nada. Y la palabra nada en este sentido es un término absoluto. No da cabida a otra posibilidad. Si Dios dice que para Él nada es imposible, gloria sea al Señor. Él va a obrar. Pero hay algo sí que yo quiero considerar como de vital importancia. Y es la voluntad de Dios. Es poder entender que Dios tiene una voluntad. Y que esa voluntad de Dios es una voluntad agradable, correcta, perfecta. Y Dios quiere que nosotros podamos entender eso, que su voluntad es sanar, su voluntad es hacer milagros, su voluntad es responder las oraciones. Pero tenemos que tener claro que estamos dentro de la voluntad de Dios. Es decir, que estamos haciendo lo que es correcto, lo que es bueno y lo que es agradable a Dios. Recuerdo, una vez que escuchaba un mensaje de Gigi Ávila, y Gigi Ávila llegó a un hogar, para orar por una persona enferma. Y ustedes saben, el ministerio de Gigi Ávila era un ministerio que fue marcado por los milagros extraordinarios. Y cuando él siempre hacía lo siguiente, entraba y decía, buscaba un lugar donde orar. Y se mete a un lugar para orar, Y mientras estaba orando, Dios habla a su corazón. Y le dice, ¿sabes qué? No ores por ese enfermo, no ores por ese enfermo. Y él no entendió, pero ¿por qué, Señor?
Si lo mío es esto, no ore. Hay pecado escondido, hay un corazón no arrepentido y yo no voy a responder a tu oración. Y lo extraordinario de todo esto, que ya J.J. lo entendió. Había un obstáculo. Y yo creo que de pronto esta palabra, porque para Dios no hay imposible, pero ahorita si hay un imposible, ¿cuál es? Este hombre está en pecado, este hombre no se ha arrepentido, este hombre tiene pecado escondido. Entonces yo tengo que traer a este hombre al camino de Dios. Aunque eso no lo contó en su testimonio, yo lo he ido creyendo que fue así. Pero qué terrible, amado hermano, cuando Dios dice no. La voluntad de Dios es decir, sí, yo quiero sanarte, yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte, yo quiero que todo te salga bien. Esa es la voluntad de Dios. ¿Amén o no hay amén? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Amén o no hay amén? Era la voluntad de Dios sanar a esta mujer enferma. Esta mujer se acercó, esta mujer recibió su milagro. Gloria sea al Señor y Dios fue glorificado. ¿Amén o no hay amén? Otro caso que encontramos en la Biblia, lo encontramos en Marcos capítulo 5. Casi me van a ayudar con la lectura que es un poquito más larga. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Bendito sea el Señor. Marcos capítulo 5. Ay, creí que había agua. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Alabado sea Dios. Dice así, el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Ustedes? Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro en los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos, y nadie podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Gloria al Señor. Sigan leyendo ustedes, amados hermanos. Siguen. Llamando a voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar como un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene a Jesús y ve que él había sido atormentado de demonios, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar que se fuera Jesús por todo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes son las cosas del Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Y yo me pongo a preguntar muchas veces, ¿no? Porque muchas veces me he topado con gente así, ¿no? Tremendamente endemoniada. Y muchas veces me he dicho, Señor, si tú de alguna forma te pudieras revelar a él o a ella, Señor, tú podrías hacer lo mismo que el endemoniado gadareno. Y siempre uno mira a esas personas que tú las ves desesperadamente locas, tú las miras con esperanza.
Tú le miras con ternura. Porque tú dices, si lo hizo con el gadareno, también lo puede hacer con estas personas. Y sabe, mi amado Dios, sabe, mi amada hermana, mi hermano, Dios no ha cambiado. Para Dios nada es imposible. Seguro que para la gente en Gadara, este personaje era un imposible. Que andaba por los sepulcros. Que andaba rompiendo y desmenuzando las cadenas. Que andaba dando alaridos por los montes. Que nadie podía realmente, de alguna forma, de alguna manera, ayudarlo. Quiero pensar ayudarlo. O controlarlo. Era un caso perdido. Pero ¿saben una cosa? Para Dios no hay casos perdidos. ¿Por qué? Porque para Dios nada es imposible. Dios es el Dios de los imposibles. Y quizás muchos de nosotros éramos imposibles para Dios por nuestra religiosidad, por la pecaminosidad que había en nosotros, por la malicia que había en nosotros. Quizás para nosotros, para muchos de nosotros, dentro de la sociedad éramos casos perdidos, pero no para Dios. Pero no para Dios. Pero no para Dios. De que Dios cuando nos veía decía, no, yo sé que Él puede cambiar. Yo sé que ella puede cambiar. Yo sé que puedo salvarla. Y de seguro cuando vio al endemoniado gadareno, aunque él tuvo que profundizar con él, le preguntó, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Le dijo, Legión. 2000 atos dice que se tiraron por el despeñadero. 2000. Para que tengas una idea cuántos demonios había en este hombre. Porque los demonios dijeron, por favor, déjanos ir a esos cerdos. Y 2000 cerdos se precipitaron al abismo. Para que tengas una idea, ¿no?, de lo espantoso que era la vida de este hombre. Pero gloria sea al Señor, cuando este hombre escuchó el mensaje de Dios, cuando escuchó la palabra de Dios, algo tenía que pasar, algo tenía que suceder. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, escucha mi iglesia del Señor, cuando escuchamos la palabra de Dios, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Y si no pasa nada, preocúpate. Si no pasa nada, preocúpate. Si está Dios contigo. Si estás creyendo que Dios puede obrar de una manera poderosa. Quizás haya alguien que le dijeron, a ti ni Dios te cambia. Quizás alguien que le dijeron, ¿sabes qué? Lamentablemente tu enfermedad no tiene cura. Pero gloria sea al Señor, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros creemos en Dios, nosotros tenemos certeza de que Dios algo va a hacer, de que Dios algo va, y de alguna forma va a intervenir a favor de nosotros, como lo hizo con el demoniado gadareno, como lo hizo con la mujer de flujo de sangre y algo, o como lo hizo cuando Pedro y Juan iban al templo de Hermosa y de pronto se encuentran con un paralítico, 40 años, era un paralítico de nacimiento que pedía limosna, pero Pedro y Juan se encontraron con este personaje. Y este personaje, cuando vio a Pedro y Juan, le extendió la mano como diciendo, por favor, ayúdame, mírame, soy un paralítico, mírame, desde nacito, desde chiquito he sido paralítico y este es mi oficio, pedir limosna. Pero Pedro y Juan lo miraron atentamente y le dijeron, ¿sabes qué? Míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y le dieron la mano. Y se levantó y empezó a caminar y empezó a saltar. 40 años paralítico. Óigame, ese es el Dios que nosotros predicamos. Es el Dios que nosotros tenemos. Yo te pregunto, ¿qué Dios tienes tú? Tú tienes ese Dios que hace milagros, que hace portentos, que escucha las oraciones y las responde. Alabado sea Dios Todopoderoso. Ese Dios tenemos nosotros. Y vamos a un aplauso. Denle un buen aplauso al Señor. Porque los siervos no recibimos aplausos, amados. Toda la gloria es para Dios. Y esta es una realidad que no podemos nosotros pasar por alto en relación a Dios. Y hay algo muy importante que Dios quiere, porque Dios no ha cambiado, seguir haciendo lo mismo. Pero Dios necesita, como leíamos al inicio, en el libro de Marcos, quiero leerlo con ustedes, pero solamente voy a leer el versículo 23. Este padre se acercó y le dijo, mira, mi hijo es endemoniado. ¿No? El demonio, como le decía, ¿no? El demonio en algunos momentos lo hace temblar, lo hace palidecer, lo tira al fuego porque los quería matar. Pero Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
¿Por qué? Porque para Dios nada hay imposible. Mira lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 26. Y hay una realidad que no podemos ignorar. Hay una verdad, Dios sana, Dios hace milagros, Dios no ha cambiado. Hay promesa en la Biblia, ¿no? Jesús dijo, no, para mí nada es imposible. Uno cree, gloria a Dios, entonces puedo cambiar. Oh, gloria a Dios, entonces puedo prosperar. Oh, gloria a Dios, entonces puedo recibir sanidad de Dios. Oh, puedo vivir feliz a pesar quizás de las turbulencias, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Puedo tener gozo en mi corazón, claro que sí, porque el gozo es fruto del Espíritu, es algo inherente que está en nosotros. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 19, versículo 26. A ver quién lo quiere leer, por favor. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es posible, mas para Dios todo es posible. Y esta es otra realidad. Muchas veces nosotros vamos a pensar así, que no es posible. Mi hijo me contaba, ¿no?, que uno de sus alumnitos, ¿no?, que tienen problemas, ¿no?, para... Algunos alumnos me decían que tienen problemas para aprender inglés. Y me dice que un niñito se acercó y le dijo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo entendí, ese niño era cristiano, ¿no? Sí, era cristiano. Mire, un niño diciendo todo lo puedo. Un niño diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo limitaciones de ningún tipo. Porque eso es lo que está diciendo este versículo. Que muchas veces como personas, como seres humanos, vamos a tener limitaciones. Nosotros, pero no Dios. Y si nosotros subimos a este nivel de la fe, donde entendemos, donde creemos que esos portentos, que esas maravillas pueden ocurrir, eso va a pasar, eso va a suceder. Gloria sea al Señor. Dios lo va a hacer. Nadie dijo amén. Gloria a Dios. ¿No? Dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén o no hay amén. Dios lo ha prometido, amados hermanos. Sara, la mujer de Abraham, era estéril. No podía tener bebé. Y vivió con esa carga. Y por más que Dios le había dicho, ¿no?, desde el inicio, de que Dios le dijo, salgan, ¿no?, de Aram, ¿no?, y vayan a la tierra que yo les voy a mostrar. Ella salía con ese peso, con esa carga, con esa tristeza. Pero ella recibió una palabra, Abraham, mejor dicho, recibió una palabra: tú serás padre de multitudes. Pero pasaban 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. A los 75 fue llamado, a los 99, ¿no?, nuevamente Dios se le apareció a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser papá, tú vas a tener un hijo, y le dio nombre. Se va a llamar Isaac. Y estaba ahí, eran unos ángeles que decían, y estaba ahí Saraí, no Sara, ya en ese contexto, escuchando, se rió. Y Dios le dijo, ¿por qué te ríes? Porque habrá algo difícil para mí en el tiempo establecido, en el tiempo que yo te he dicho, tú vas a tener tu hijo. Y así fue. A los 100 años Abraham, alabado sea el Señor, y Sara, más de 90 años, y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Habrá algo imposible para Dios, amados hermanos? A veces nosotros andamos así. Que será imposible esto, que será imposible lo otro. Pero Dios muchas veces quiere llevarnos a esos niveles de fe, a esos niveles de seguridad. Por ejemplo, mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y acá vamos a hablar de un nivel de fe que Dios muchas veces busca que nosotros podamos tener. ¿Amén o no es amén? A ver, ¿quién puede leer Filipenses 4, 6? Un hermano, una hermana que lo encontró primero. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Con acción de qué? De gracias. Y óigame, yo le hago una pregunta. Estoy sin trabajo, bendito sea el Señor, pero yo escucho esta palabra. Estoy sin trabajo, las cosas no están bien, no están caminando bien. Pero yo creo a la palabra y digo, Señor amado, yo estoy sin trabajo. Las cosas no me están saliendo bien, Señor. Pero yo acudo a ti, Señor amado. Yo quiero ver una mano tuya. Yo quiero ver una respuesta tuya, Señor. Yo quiero ver ese trabajo resplandecer en mi vida. Yo quiero ver esa economía florecer de una manera poderosa, sobrenatural, extraordinaria. Aleluya. Yo lo creo, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Acción de gracias. Gracias, mi Dios. Óigame, ¿qué estás haciendo si todavía no he dado respuesta? Precisamente ese es el nivel de fe al cual Dios muchas veces nos lleva. Gracias por mi sanidad. Gracias por mi prosperidad. Gracias por las respuestas a las oraciones que estamos haciendo. Bendito sea el Señor.
Gracias Dios. Aunque la realidad dice, ¿gracias de qué? Yo no voy a dar hacer caso a un pensamiento así. Yo creo. Por eso Jesús le dijo a este hombre que vino con ese problema, a su hijo endemoniado, si crees, vas a ver tú, parafraseando, vas a ver una respuesta a tu necesidad. Y este hombre le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y lo cierto de que ese muchacho fue sanado de una manera milagrosa, de una manera poderosa. Algunas cosas que yo quiero decir para terminar. En primer lugar, Dios es real. En segundo lugar, Dios es todopoderoso. ¿Amén o no es amén? Y Él ha prometido ayudarnos a pesar de las circunstancias que muchas veces no son las que nosotros queremos. A pesar de que la realidad dice todo lo contrario a lo que tú quisieras declarar. Pero Dios nos lleva a esos niveles de fe. Y en ese sentido, nosotros empezamos a conocer a nuestro Dios, a un Dios poderoso. Porque ¿qué sentido tiene cantar a Dios, eres todopoderoso? No, si, no creo que ese Dios es poderoso. Que no creo que ese Dios, no, yo no creo que eso pasa contigo. Pero yo me pongo a pensar, ¿no? A veces cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo decidimos las cosas. Estamos creyendo en verdad que Dios puede obrar milagros. Estamos creyendo en verdad que Dios puede de responder a las oraciones. Jeremías capítulo 32, 17. Vamos a leer. Jeremías capítulo 32, 17. Alabado sea el Señor. Jeremías capítulo 32, 17. Bendito sea Dios Todopoderoso. A ver, léalo, hermana, por favor. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. 27 también. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea imposible para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pues la Biblia dice que para Dios nada es imposible. Y si nosotros creemos a la palabra y de pronto tú estás enfrentando un imposible y tú lo sabes mejor que yo, ¿por qué te lo digo? Pero tú dices, no, Señor, yo estoy creyendo a tu palabra. Y yo creo que en el tiempo, así como hiciste con Sara, en el tiempo determinado por ti, bendito sea el Señor, yo voy a ver tu mano poderosa obrando a favor mío, obrando a favor de mi familia, obrando a favor de mi hijo o de mi hija, obrando a favor de mi esposo o de mi esposa, obrando de una manera poderosa, de una manera milagrosa. ¿Alguien podrá decir amén esta noche? Óigame, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y muchas veces nosotros vinimos con el cliché, eres un fracasado, eres un bueno para nada, tu vida no sirve para nada. Y veíamos así, ¿no? Había un acto de decretos que nos condenaban. No, tú eras un pecador, tú eras un vicioso, tú eras un borracho, y muchas cosas más terribles. Eres un religioso, eres un idólatra, crees más en una piedra que en el Dios vivo. Y muchas cosas más podríamos decir. Pero cuando nos conocimos a Dios, Dios renovó nuestra mente. Y Dios nos hizo ver la realidad propia de cada uno de nosotros. Cuando nos hemos convertido, cuando hemos dicho a Dios, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, yo te recibo, yo te acepto. Y de pronto Dios dice, hecho, yo hago un pacto contigo. Ahora tú vas a ser mi hija, ahora tú vas a ser mi hijo. Bendito sea el Señor. Tú vas a ser mi sierva, tú vas a ser mi siervo. ¿Alguien podrá decir amén a esto, amado hermano? Tú vas a ser un ministro competente de un nuevo pacto. Tú vas a ser un embajador en cadena, un representante mío aquí en La Joya, aquí en Arequipa. Y tú vas a llevar mi palabra, tú vas a llevar mi mensaje. Yo te encomiendo este encargo. Gloria sea al Señor. Yo digo, gracias, Señor, por ese privilegio. Dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. Alabado sea. Él es digno, amados hermanos. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos por la gracia y la misericordia de Dios. Amén o no hay amén. Y por último, Romanos 4:17.
Gloria a Dios. Ahora no va a leer nadie, lo voy a leer yo. Romanos 4:17. Bendito sea el Señor. Quiero leerlo con calma, porque este pasaje es muy importante, amados hermanos. Dice así: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Acá está hablando de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, por ahora le dicen el padre de la fe. Dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Efesios 2:1 dice, estando nosotros muertos, Él nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Por más que podíamos pensar, no, pero ya tenía mucha vida, yo me disfrutaba de la vida, yo hacía esto. No, pero espiritualmente tú y yo estábamos muertos. Para Dios éramos personas muertas. Pero en su gracia y en su infinita misericordia, Él permitió que pudiéramos escuchar este mensaje, esta palabra. Y que en algún momento de nuestra propia vida tú tomaste la determinación, tú tomaste la decisión de invitar a Jesucristo a que sea el Señor, el dueño de tu corazón, el dueño de tu vida. Y desde ese punto de partida tu vida cambió y ya no fuimos las mismas personas. Dios cambió nuestra mente, Dios cambió nuestra manera de vivir, Dios renovó nuestros pensamientos. Bendito sea el Señor. El Señor quitó ese corazón de piedra, ese corazón insensible, ¿no? Y nos dio un corazón de carne, un corazón que puede entender la perfecta voluntad de Dios. Y ahora podemos creer verdaderamente que para Dios nada es imposible, porque para Él todo es posible. Piensa en un imposible en esta noche y dile: Dios, tú lo vas a hacer posible. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Hay mucha gente aquí en la sociedad misma, aún nuestra propia familia, aún la ciencia médica nos dice: no, imposible. Imposible que te sanes. Oramos por un niño, Gabrielito de la Mata Ríos. Cuando empezamos a orar por él tenía 10 añitos. Le habíamos operado del cerebro. El niño cayó en UCI, en estado de coma. Para la ciencia médica era un imposible, pero no para nosotros. Empezamos a orar en tiempo de clamor, que es un ministerio que tenemos de oración. Y empezamos a orar, y a muchas de acá en la iglesia orábamos y pedíamos auxilio. Él salió del estado de coma. Los médicos dijeron: su recuperación va a ser lenta y muy larga. Dios lo levantó en menos de 4 meses. Ese niño empezó a ir al colegio, empezó a desarrollarse como cualquier niño normal. Y hace poco me comunicaron de que una compañerita de 12 años, Samanés se apellida, no me recuerdo bien su nombre, Samanés, 12 añitos, fue operada del cerebro. Y los médicos encontraron cáncer terminal en su cerebro. ¿Y qué hemos ahora empezado a hacer? Vamos a orar por ella. Porque para Dios nada es imposible. Y lo que queremos es que Dios le haga un milagro. Que Dios sane. No sé de qué forma puede hacerlo Dios, pero que Dios haga el milagro. Amén o no y amén. Pero no solo eso, que Dios también le salve. Porque solo Dios sabe en su perfecta voluntad qué es lo que tiene que hacer. Pero queremos realmente en esta noche también hacer una oración por esta niña, 12 añitos. Está desahuciada por la ciencia médica. Amén. Y quizás tú también piensas en alguien, ¿no?, que necesita tus oraciones. Hagámoslo. En este momento, tú puedas orar. Cierra tus ojos, vamos a orar en este momento. Señor, gracias por la palabra que ha sido predicada, Señor. Señor, mi Dios, gracias, Señor, porque somos un pueblo de fe, Señor amado. Son tantos los milagros que hemos visto, son tantas las respuestas de oración que hemos, Señor, recibido de parte tuya, Señor, que creemos que no solamente nos vas a escuchar, Señor, vas a responder, Señor, por esta niña, Samanés, Señor amado. Dios mío, estamos orando por un milagro. Señor, la ciencia médica le ha dicho: no te vas a sanar, vas a morir. Le han dicho a la familia: denle calidad de vida, gloria sea el Señor. Pero ¿acaso para Dios hay algo imposible? Dios llevó en la cruz del Calvario nuestras dolencias, nuestras enfermedades, Señor. Tú mejor que nadie nos conoces, Padre Celestial, pero aquí estamos peleando la buena batalla, creyendo,
Señor, que no estamos perdiendo el tiempo, creyendo que tenemos un Dios de poder, creyendo que tenemos un Dios milagroso, Padre. Y yo quiero orar por mi hermana, yo quiero orar por mi hermano, yo quiero interceder, Señor amado. Tú mejor que nadie sabes la necesidad que hay en su corazón, sabes la carga que hay en su corazón, sabes la preocupación que hay en nuestros corazones, Dios mío. Pero aquí estamos, Señor, confiando en ti, Señor amado, creyendo, Señor, que en verdad para ti nada es imposible, Padre mío. Y en esa fe y en esa confianza podemos abrir nuestros labios y podemos decir, Señor, esta es mi necesidad, Señor amado. Aquí estoy, Señor, convencido, Dios mío, aleluya, que tú me vas a ayudar, Señor, que tú vas a responder a mi oración, oh Señor, aleluya. Quizás estás orando por un familiar que no tiene a Cristo, quizás estás orando por una vecina o un familiar o un amigo que está enfermo, que está padeciendo dolencia, que tiene adicciones, vicios, aleluya. Esta es tu oportunidad para que tú puedas decirle a Dios, Señor, quiero ver tu mano poderosa, aleluya. Estamos orando por los que nos siguen a través de las redes, de Facebook Live, de YouTube, Señor amado. Quizás haya alguien ahí, Señor, a que la ciencia médica le ha dicho, ¿sabe qué? Ya no hay solución para tu enfermedad, Padre. Un milagro, Señor, un milagro, Señor. Quizás hay alguien que se apartó del camino del Señor. Oh Dios mío, oramos por restauración, Señor amado. Quizás alguien que está pasando problemas en su familia, en su hogar, con su esposa o con su esposo o con sus hijas o con sus hijos, Dios mío. Un milagro, Padre mío. Para ti nada es imposible, Padre mío. Creemos, Señor, que no solamente estás escuchando la oración que hacemos en esta noche, sino que vas a responder a ese clamor, Padre celestial. Muchas gracias, Padre. Muchas veces hemos orado por drogadictos, por alcohólicos, por prostitutas, por delincuentes, Dios mío. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto lo que tú has hecho, Padre mío. Y yo creo, Señor amado, que la oración que podamos hacer en esta noche no va a ser una excepción. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor amado? Y hay testimonios de personas con cáncer y tú los has sanado, Dios mío. Tú los has sanado, Padre mío. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das, Señor. Toma nuestras cargas. Jesús dijo, cuando estés trabajado y cargado, venid a mí y yo os haré descansar. Aleluya. Y ruego de todo mi corazón, Señor, que tú seas nuestro descanso, que tú seas nuestro pronto auxilio, que tú seas nuestra fuerza, nuestra fortaleza, Padre. Que las cargas que podamos tener no sean, Señor amado, obstáculos para creer, para confiar, Señor amado. O peor, Señor, peor de los casos, para caer en duda, Señor amado. Oh, Dios mío, no, Señor. Creemos, Señor, que somos una iglesia de fe, que somos una iglesia consagrada. Aleluya. Que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que tú vas delante de nosotros, Padre mío. Y yo te ruego, Señor, en esta noche, que la palabra tuya, Señor amado, no vuelva vacía, Señor. Más por el contrario, tu palabra, mi Dios, pueda hacer en nosotros lo que tú quieres, Señor amado. Gracias, Padre celestial. Yo te animo que des gracias en esta noche, hermana. Ahí con tus propios labios, dile, has orado, has pedido algo. Dile a Dios, Señor, gracias, Señor. Estoy agradecido, Señor, por mi hijo Juan Marcos, Padre. Activa su corazón. Activa su fe, Señor. Toca su vida, Padre. Por los jóvenes de la iglesia, Señor. Por los jóvenes que dejaron de venir a la iglesia, Señor. Por los adolescentes, Señor, que no están caminando contigo, Señor. Por las familias, Señor, que el diablo quiere destruir, Señor amado. Estamos orando, Padre, pero con gratitud, Señor, porque entendemos, Señor, que tú no vas a defraudarnos, Señor. Que tú vas a responder a las oraciones que hacemos, Señor. Y yo te agradezco, Señor. Gracias por mis hermanas y hermanos en esta noche. Gracias por los jóvenes que están aquí en esta noche. Gracias por los adolescentes que están aquí en esta noche. Gracias por las familias que estamos aquí en esta noche, Dios mío. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. No solamente de los que estamos aquí en esta noche en el templo, Señor, sino también por los que no han podido venir o por los que ya vinieron en la mañana, en el servicio de la mañana, Señor. O por los que no han venido, Padre mío, tú los conoces nombre por nombre. Envuélvelos en lazos de amor y tráelos al redil, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche.